Hola chicos, en el video pasado vimos que en los sistemas de elección ponderados hay una diferencia entre el peso de votación, es decir, el número de votos que tiene cada votante, y el poder de voto. Entonces, en este video vamos a ver una manera de calcular ese poder de voto. Y esta manera va a ser el índice de poder de Banshaf. Entonces, un índice de poder da una manera de medir el poder de voto que cada votante tiene en un sistema de voto ponderado, ¿sí? El índice asigna un número a cada votante que indica su habilidad para influenciar el resultado de una elección en un sistema de voto ponderado. Recuerda. Entonces, vamos a hablar del índice de poder de Banshaf, pero para eso necesitamos algunas definiciones. Una combinación de votos es una lista de los votantes con su respectiva elección acerca de una iniciativa, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 3 votantes, una combinación podría ser sí, sí, no, ¿no? Eso quiere decir que el primer votante vota que sí con todos sus votos, el segundo vota que sí con todos sus votos y el tercero vota que no. Y vamos a decir que un votante es crítico si al cambiar su voto cambia el resultado de la elección. Entonces, veamos un ejemplito de esto. Consideremos este sistema de cuota 6 con 3 votantes cuyos pesos de voto son respectivamente 5, 3 y 1. Entonces, estas son todas las posibles combinaciones de voto, ¿sí? Puede ser sí, 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 no, sí, no, sí, no, 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 sí, sí, no, sí, no, 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 sí, no, no, no. ¿Ok? En general, en un sistema de n votantes, pues vamos a tener 2 a la n combinaciones de voto, ¿sí? Que son esencialmente pues todas las maneras de poner sí y no, bueno, todas las maneras de que cada uno tiene de elegir sí y no. Entonces, como cada votante tiene 2 opciones, pues entonces vamos a tener 2 a la n combinaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los votantes críticos en estas opciones. Entonces, primero que nada, en la primera eh, combinación, el primer votante, el votante en color azul, es crítico. ¿Por qué? Porque ahí hay 9 votos a favor del sí, ¿sí? Pero si ese votante de color azul cambiara a no, entonces solo habría 4 y el resultado de la votación ya no alcanzaría la cuota. Entonces ganaría el no, ¿sí? Por eso ese votante es crítico. Notemos además que es el único votante crítico en esta primera eh, combinación de votos, ¿no? Si el votante color rosa cambiara de votos, se seguirían teniendo 6 votos y se cumpliría con la cuota. Si el votante color verde cambiara de votos, se tendrían 8 votos y sigue siendo mayor o igual que la cuota. Entonces aquí solamente el azul es un votante crítico. Veamos qué pasa con la segunda, ¿sí? Aquí tenemos sí, sí, no, ¿sí? Aquí hay 2 votantes críticos, ¿sí? ¿Por qué? De nuevo, hay 2 votos a favor del sí, es decir, cuyos pesos son 5 y 3, entonces tenemos 8 a favor del sí y la cuota es de 6. Pero si alguno de ellos cambiara a no, cambiaría el resultado de la elección, ¿no? Si el sí rosa cambiara a no, entonces pues se tendrían 5 votos a favor del sí y no se cumpliría con la cuota. Algo similar sucede con el azul. Si el azul cambiara a no, entonces se tendrían solamente 3 votos a favor y cambiaría el resultado. Notemos que el verde no es un votante crítico. ¿Por qué? Porque si él ahora vota que sí, seguiría ganando el sí. Entonces no cambia el resultado de la votación, ¿sí?
O sea, un votante es crítico cuando si en esa combinación cambia su voto, entonces cambia el resultado de la elección. ¿Sí? En esta tercera sucede algo similar. Tendríamos que el azul y el verde son críticos. En la cuarta, el rosa y el verde son críticos. Aquí gana el no, pero si alguno de ellos cambiara así, entonces ganaría el sí. En la quinta, el 5 es crítico. En la sexta, el 5 es crítico. En la séptima, el 5 es crítico. Y en la octava, ningún votante es crítico, ¿no? Porque si todos votaron que no, aunque alguno de ellos cambiara así, no se juntarían los votos necesarios para cumplir con la cuota. Entonces, vean, puede haber más de un votante crítico, puede haber exactamente un votante crítico o podría no haber ningún votante crítico dada una combinación de votos. ¿Sí? Al conjunto de votantes que votan que sí, se les conoce como la sí coalición, y al conjunto de votantes que votan que no, se les llama la no coalición, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tuviéramos un sistema de votos que sea 5 como cuota y tuviéramos todos de peso 1 y hubiera nada más 5 votantes. Aquí todos serían críticos, ¿sí? Porque si alguno vota que no, pues entonces ya no se aprobaría la moción, ¿no? Este es un voto por unanimidad, ¿sí? Se requiere que todos voten que sí para que se apruebe una moción. Entonces vamos a definir el índice de poder de Van Schaaf como el número de críticos para cada votante, lo vamos a definir como el número de veces que es eh, crítico el votante entre todas las posibles combinaciones de voto, que son 2 a la número de votantes. ¿Sí? Entonces, en el caso que estábamos analizando, el azul es 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces crítico de las 8 combinaciones de voto, ¿no? Entonces, su índice de poder de Van Schaaf es 6 octavos. El rosa es 2 veces crítico, por eso es 2 octavos, y el verde es 2 veces crítico y por eso es 2 octavos. Entonces, de cierta manera, y esto es más bien una analogía porque no se cumplen los axiomas, eh, esto se comporta como una probabilidad, ¿sí? Es como una probabilidad de que ese votante altere los, el resultado de la votación, ¿sí? Entonces, se puede pensar más o menos así, como la probabilidad de que un votante altere el resultado de la votación, ¿no? Y esa es la importancia o el poder de voto que va a tener ese votante. Ahora, digo que esto hay que tomarlo con cuidado porque, pues como pueden ver, aquí la suma de las probabilidades, por así decirlo, es mayor a 1. Entonces, no es exactamente una probabilidad, pero es bastante razonable considerarla de esa manera, ¿no? De todas formas, esto se puede normalizar al dividir a todos estos índices entre la suma de todos los índices y entonces ya se comportaría como una probabilidad y eso es lo que se conoce como el índice de Van Schaaf normalizado. Entonces, regresando al ejemplito que veíamos en el video anterior, en la Cámara de Senadores en México, eh, la mayoría simple es un sistema de voto ponderado con una cuota de 65 y con 4 votantes cuyos pesos respectivamente son 70, 37, 21. Entonces, aquí el índice de poder de Van Schaaf
de cada uno de los votantes es 1, 0, 0, 0, ¿sí? Lo cual es bastante lógico o bastante razonable, ¿sí? Porque habíamos dicho que el rojo, que es el partido de Morena, es un dictador, entonces va a tener todo el poder de voto, mientras que los demás son insignificantes y entonces su poder de voto es cero. Eso es importante, con el índice de poder de Banshee, todos los votantes insignificantes tienen poder cero y los dictadores tienen poder uno, ¿no? De hecho, nada más puede haber un dictador. Entonces, el dictador, en caso de haber, tiene poder uno, los insignificantes tienen poder cero. En el caso de la mayoría calificada, si uno hace, y les sugiero que lo intenten hacer como para practicar los 16 casos, ¿sí? Entonces podrían darse cuenta que los índices de Banshee son 0.75, 0.25, 0.25 y 0. De nuevo, como podemos ver, el votante de color rosa que habíamos dicho que era insignificante, tiene índice de poder de Banshee 0. Bueno, ¿y qué pasaría en este ejemplo si no hay alianzas? Entonces ahora tendríamos que considerar que hay 9 votantes, ¿sí? Y esos 9 votantes pues son el número de senadores, con su peso de votos, el número de senadores que tiene en la Cámara cada uno de los partidos, y aquí el índice de poder cambia, ¿no? Para la mayoría simple ya no hay votantes insignificantes, ¿sí? Sin embargo, pues Morena sigue teniendo eh, muchísimo, muchísimo poder, ¿no? Acuérdense que tiene que tener 65 votos y tiene 59, ¿sí? Y para la mayoría calificada, esto también deja de haber votantes insignificantes, todos tienen un poder de voto mayor que cero y está un poquito más balanceado de cierta manera, ¿sí? Entonces, bueno, aquí habría que jugar mucho, ¿no? Porque si en una cierta eh, votación dos partidos deciden aliarse, entonces la suma de esos pesos de voto no solamente afecta el peso de voto de esos partidos, sino de todos los demás, como aquí vimos, ¿no? Mientras que el senador sin grupo parlamentario era insignificante, cuando deja de haber esas alianzas, empieza a ser, a tener poder de voto, ¿no? Más aún si los grupos parlamentarios no siempre votaran lo mismo, o no usualmente votaran lo mismo, entonces pues empezaría a aumentar el poder de voto de cada uno de ellos. Entonces aquí las alianzas no solamente cambian el poder de voto de los partidos que se alían, sino también de todos los demás. Y eso es una cosa de la cual son muy sensibles las votaciones. Y bueno, con esto terminaríamos los temas de este curso. Espero que les haya gustado mucho.